nos toca, le toca a nuestro compañero Ángel Robles, que bueno, ahorita van a hacer la presentación porque yo lo conozco de no hace mucho y sé que todo de sus habilidades, pero lo que ha pasado hace más tiempo no lo he conocido. Por eso, don Víctor va a hacer la presentación, porque si no yo podría omitir muchas cosas. Adelante, maestro Víctor. Con todo gusto, Pati. Ángel Robles es un laico originario de Guadalajara, Jalisco, aunque actualmente vive en Jocotepec, Jalisco. Es casado y es padre de 3 hijos. Es egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, profesor de Biblia, acreditado por la sección diocesana de Pastoral Bíblica de Guadalajara. Es predicador y formador de evangelizadores y ha tenido la oportunidad de hacerlo en más de 25 países. Es evangelizador también a través de la música. Él no le conocemos muchos en ese talento, pero también la música es un instrumento a través del cual él evangeliza. Ha producido al menos 2 CDs, uno en el 2002 y otro en el 2008, y también ha publicado un libro que se llama Señor Jesús, enséñanos a orar, un acercamiento al Padre Nuestro. Entre las bendiciones que Ángel ha recibido fue que en el 2015 fue recibido por el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano en una reunión privada por el Consejo Internacional de las Escuelas de San Andrés. Actualmente, dentro de su creación, ha diseñado un retiro que se llama Natán, Ser Profetas Hoy, y ha sido impartido a 700 personas solamente entre el 2020 y 2021. Su caminar pastoral ha sido del 1985 a 1991 en la Renovación Carismática Católica, de 1992 a 1998 en Evangelización 2000 México, y de 1999 a la actualidad ha sido a través de la Escuela de Evangelización San Andrés. En sus diferentes etapas, la renovación carismática fundamentalmente fue a través de la predicación, a través de la formación en la cual estuvo preparándose. Posteriormente estuvo a cargo del área pastoral de Evangelización 2000 y de algunos proyectos más de la República Mexicana, promoviendo las oficinas regionales. A partir de que se incorporó a Escuela de Evangelización San Andrés en el 99, empezó su trayectoria internacional. Y pues por lo tanto la experiencia de Ángel es rica, es grande, y seguramente nos va a compartir con toda certeza la riqueza que esta experiencia le ha permitido. Te damos la bienvenida, Ángel, y estamos con los corazones y los oídos abiertos. Adelante, Ángel. Gracias, Víctor, y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta noche. Bienvenido, don Ángel. Gracias, Padre Johnny. Ángel. Y agradecido también con el don de Dios por ustedes en sus vidas, para estar abiertos, estar expectantes a las novedades de Dios. Siempre Dios nos primerea, siempre Dios va a estar aventajándonos en nuestras súplicas, en nuestras peticiones, en nuestras necesidades incluso. Así es de que esta noche quiere ser especial, como cada noche ha sido especial, para el encuentro, para este 5º encuentro de evangelizadores querigmáticos. Sueño con un equipo evangelizador querigmático en las parroquias, para no dar por hecho que se está evangelizando con lo que ya estamos haciendo sin duda. Toda la acción de la iglesia es evangelizar, pero el aspecto en el área profética y en la línea querigmática estamos haciendo esfuerzos. Por eso este encuentro a mí me agrada, me gusta estar participando junto con todos ustedes. Pues el tema que nos corresponde para esta noche es un tema que tiene que ver con la gran misión de la misericordia, un kairos para la iglesia. Vamos a poner aquí la presentación. Espero, Pati, me dices con tu mano así levantada si ya se ve la pantalla, por favor. Gracias. Muy bien. La gran misión de la misericordia
un kairos para la iglesia. Quiero hacer 2 presupuestos para esta ponencia que me corresponde compartir con ustedes. Primero, que a partir de este título podamos encontrar o poder orientarnos en todo un concepto, pero más allá de un concepto, en toda una propuesta dinámica. Y lo quise reflejar en un esquema como si fuera una estrella de 4 puntas. Y un segundo momento también, redireccionar una pregunta que Jesús nos formula en el Evangelio y que hemos entendido muchas de las veces, para no decir todas las veces, muchas de las veces en un solo sentido. Eso es lo que nos proponemos en específico con la exposición. Comenzamos pues entonces con esta estrella de 4 puntas para visualizar un poquito el tema, que a veces los temas ya mismo en sí mismos nos deben de dar la pauta para compartir. ¿Qué encontramos? Yo encuentro aquí un contenido. ¿Cuál es el contenido? La misericordia. La misericordia de Dios, la misericordia del Padre. Encontramos un contexto. Es un kairos. Es un kairos. Ya explicaremos un poquito esto también para recordarlo o para saberlo, por aquellas personas que estamos ya familiarizados con ello. ¿Qué encontramos también? Pues encontramos una estrategia, una misión, pero no solamente una misión, sino una gran misión, la gran misión, así titulada. Y por último, descubrimos un lugar o una proyección para toda esta propuesta dinámica, la iglesia. Desde la iglesia, para la iglesia y hacia la iglesia y mucho más allá. Esta gran misión de la misericordia es un kairos, pues, para la iglesia. Y quiero retomar con ustedes al respecto unas interrogantes, porque toda interrogante trata de buscar en el interior de la persona la propia respuesta. Así es de que les dejo estas preguntas para que cada uno podamos formularlas no solamente ahora, sino a partir de ahora. ¿Cuándo es el tiempo de la misericordia? ¿Cuál es la hora de la misericordia? ¿Acaso hay un reloj que nos marque, aparte de las horas, y nos diga, aquí, a esta hora es la misericordia? Hay quienes la han querido señalar así. La misericordia es un paréntesis en la iglesia. Es lo que está de moda. Me acordaba yo de un comercial donde dicen, es lo de hoy. Es lo de hoy, la misericordia. Es una estación del año, así como hablar de la primavera, del verano, del otoño, etc. Todas estas cuestiones encuentran sin duda una respuesta en Jesús mismo, el Maestro, el Señor. Y es en el contexto de su participación al inicio de su vida pública en la sinagoga de Nazaret que Jesús nos va a dar la pauta para contestar a esta y muchas otras interrogantes que podemos formularnos. Jesús al inicio de su ministerio nos va a contar el Evangelio. Al impulso del Espíritu Santo fue a Nazaret, entró en la sinagoga y leyó el pasaje del profeta Isaías que dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para proclamar un año de gracia del Señor. Claro, antes está diciendo otros 4 puntos. Yo me sostuve para hacer alusión a nuestro tema, la primera parte que es la unción del Espíritu y el último de estos 5 puntos en los cuales Jesús declara, he sido enviado, ungido por el Espíritu Santo, he sido enviado por el Padre y con la unción del Espíritu Santo a proclamar un año de gracia del Señor. Y este año de gracia es precisamente con lo que queremos comenzar. Comenzar un poquito al revés, que al cabo es válido. Pedagógicamente podemos hacerlo para decir, antes de hablar de la gran misión, hablar de el kairos. El kairos como un tiempo de gracia. En San Lucas, en este pasaje que recordamos que Jesús proclama, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha enviado
a proclamar un año de gracia del Señor. Kairos, a diferencia del término cronos en griego, nos habla de un tiempo de favor, un tiempo favorable. Se puede medir el tiempo, o se puede, mejor dicho, señalar el tiempo con el término cronos en griego, pero eso es decir fechas concretas, es decir, días, es contabilizar horas, minutos, en fin, es algo muy específico para centralizar en un punto de la historia. El kairos no. El término kairos es una definición más amplia de acuerdo al proyecto de Dios. ¿Por qué? Kairos significa un tiempo de gracia, un tiempo favorable. Y por lo tanto, esto del kairos ya escapa a todo reloj, ya escapa incluso a todo calendario. ¿Por qué? Porque el kairos, el año de gracia del Señor, como nos decía el Papa Benedicto XVI en aquel documento de Porta Fidei, hablando precisamente del año de la fe, dice, un año no es de 365 días. El año de la fe no es así. Trasciende al espacio, trasciende al tiempo. Ese es el kairos. Y lo mismo vale ahora para la misericordia. El kairos que Dios nos pone como contexto de esta gran misión es un tiempo favorable. Como lo fue el tiempo de gracia y de consuelo para esta mujer en Naín. Un kairos para una mujer. Un kairos que fue tiempo de gracia cuando ya no había esperanza. Jesús llega cuando la esperanza se ha agotado, cuando ya todas las puertas se cerraban y sacaban a enterrar a este joven hijo único de esta mujer que era viuda. Es un kairos para ella porque Jesús coincide precisamente en aquel encuentro y Jesús lo provoca incluso para decir, se va a aproximar a aquella situación tan difícil y va a consolar a aquella mujer cuando le dice, mujer, no llores, no llores. Por eso decimos que el kairos es un tiempo de gracia y también de consuelo de parte de Dios nuestro Padre. Jesús no es indiferente ante las situaciones difíciles que aquejan a la persona. Jesús es cercano, Jesús es el próximo, Jesús es el que se aproxima. Como en este ejemplo que encontramos en el Evangelio, cuando llega a esta comunidad, a esta localidad de Naín. Pero kairos también es tiempo de sanación, tiempo de salvación. Y el Evangelio nos cuenta de un kairos más allá de Israel, en los límites geográficamente hablando de la tierra prometida, se da este kairos para un grupo de leprosos que a distancia le gritan a Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús detiene su camino por un momento para gritarles también. Jesús es mensajero itinerante y no solo para Israel. Quiere decir que el kairos de Dios trasciende las fronteras de las tierras bíblicas, de la tierra prometida donde vivía el pueblo de Israel. Trasciende hasta nosotros. Jesús escucha a quienes suplican. Ese es un kairos, es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación, porque Jesús atiende a la voz de la súplica. Jesús no es indolente, así como no fue indiferente para aquella situación con aquella mujer, Jesús no es indolente ante la situación de las personas que sufren y las atiende también. Se aproxima hacia ellos y las atiende. Kairos, hermanos y hermanas, es tiempo de alegría y de paz, como le aconteció a un hombre en Jericó. Y se da un kairos para toda una familia, no solamente para un hombre que sí, ya tenía cierta curiosidad por encontrarse con Jesús. Nos referimos al episodio de Zaqueo. Pero este kairos es tiempo de gracia para una casa completa. Jesús sabe detenerse. Jesús se hace el encontradizo. Sí, Zaqueo andaba buscando a Jesús, quería conocerle, pero atención, nos cuenta el Evangelio que se escondió en un árbol, se subió a un árbol, desde donde puede ver, pero difícilmente ser visto. Y Jesús se hace el encontradizo. Eso es un kairos, es un tiempo de gracia. No solo para Zaqueo, cuando Jesús le dice, baja pronto,
Zaqueo, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Y un kairos, hermanos, es precisamente la autoinvitación de Jesús a tu casa, con tu familia, donde están los tuyos. Donde hay una situación difícil, donde la alegría no puede ser completa, allí puede ser un kairos, porque Jesús se está autoinvitando, como lo hizo en la casa de aquel publicano, jefe de publicanos en Jericó. Jesús, entonces, pudiéramos concluir, no se enajena, no va pasando entre la multitud sin detenerse ante aquella curiosidad de aquel que lo está buscando, aunque sea por un momento fugaz en su vida. Por el contrario, Jesús se acerca, Jesús quita las barreras y trasciende pues hasta las realidades para hacer un tiempo de gracia en ellos y para ellos. Atención, hermanos. Hoy vivimos un tiempo de redes sociales. Estamos ahora mismo utilizando medios de comunicación, el mundo virtual, el mundo digital, el sexto continente ya llamado así, para estas redes, para este tiempo que nos toca vivir. Y recordando un poco el tema de las redes, pues las redes sociales son cambiantes, no pueden estar estáticas, están evolucionando. En cada momento surgen nuevos servicios o mejoras a los servicios que ya ofrecen. Están a la vanguardia siempre. ¿Por qué? Porque ninguna de las redes sociales está esperando perder tráfico, lo que se llama tráfico, perder seguidores. No, están a la vanguardia, están al día y más allá incluso se adelantan hasta los propios días. Así nos va ganando el tema de las redes sociales, el tema de la tecnología. Y así yo, tomando una idea, decía, nosotros ponemos por lo general estados de ánimo. Si estás triste, si estás contento, si estás trabajando. Hoy se acercan épocas y dice, estoy en modo Navidad, por ejemplo. Estoy en modo de moda, estoy en modo de compras. ¿Y por qué no pensar nosotros como evangelizadores en qué modo quieres estar? La iglesia, como las redes sociales, atención, necesita actualizarse. La iglesia no es una red social, eso hay que decirlo y obviamente se sobreentiende. Pero por analogía podemos encontrar algunas aplicaciones al ejemplo que les doy. Como las redes sociales, la iglesia necesita actualizarse día a día. En las formas de cómo está entregando el evangelio, en las formas en cómo está queriendo hacer presente el reino, no en el contenido, que no cambie, es el mismo. Va a decir la Sagrada Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, eso no cambia. Pero sí lo que puede modificarse es la forma en cómo lo presentamos, cómo lo entregamos, la envoltura con lo que atraemos a los demás para que se acerquen. Perdónenme por la expresión un poquito a lo mejor así mercantil para hablar del reino de Dios, pero es por analogía. Atención, como las redes sociales, hermanos, la iglesia ha de buscar estrategias para alcanzar a los alejados, a los que están en las periferias, como nos dirá el Papa Francisco, alcanzarlos con la novedad del Evangelio. El Evangelio tiene que ser presentado siempre como una novedad, como una buena nueva. Ya dije, no en su contenido, pero sí en las formas, porque podemos fracasar no por el contenido que entregamos, pero sí por la forma en cómo lo queremos hacer. Yo recuerdo cuando a mí me dieron catequesis, se utilizaba aquel sistema todavía del padre Ripalda, que muchos, sin duda, por la edad, no estaremos ajenos a recordarlo. Aquel sistema de preguntas y respuestas que hasta tenían una cierta melodía. ¿Por qué? Porque era la forma en la que incluso aquellas personas que no sabían leer ni escribir podían tener acceso a aquellas formas tan magistrales de entregar la catequesis. Pero eso es superable ya para hoy en día. Y necesitamos actualizarnos nosotros como evangelizadores también al respecto. Y por último, como evangelizadores, hemos de mostrar nosotros nuestra disponibilidad, nuestra disposición para compartir la experiencia de salvación. Como un kairos, como Jesús lo mostró, de forma itinerante. Y algo más, el compromiso de un permanente modo misión, así le he llamado, con este kairos. Y quise diseñar, no sé si me salió, pero
pero quise diseñar como uno de estos símbolos que se ponen para decir estoy contento, estoy triste. ¿Por qué no decir y por qué no mostrarle a los demás? Yo estoy en un kairos. Yo estoy en una etapa kairos. Estoy en un tiempo de gracia. Esté triste, esté melancólico, esté rebosando de alegría. No importa esos estados de ánimo, siempre y cuando podamos decir, estoy viviendo un kairos, que es un tiempo de gracia de parte de Dios, de parte de mi Padre Dios, que en Jesús me muestra la cercanía del reino. Como en las redes sociales, hermanos, así se muestran constantemente estos estados. Yo quiero invitarte ya que vayas tomando opciones como evangelizador. ¿Para qué? Para que tu modo, no solo en las redes sociales, sino en la vida, como cristiano, como católico, sea decir, vivo un modo kairos. Seguimos avanzando, hermanos, en este compartir para decir cómo lo vamos a aplicar, cómo lo aplicamos. La iglesia está llamada a prolongar en el tiempo y en el espacio esta experiencia de Dios Padre para la humanidad. ¿Por qué? Porque la gracia no se limita, como ya dijimos, a 365 días. No, la gracia no son 12 meses. La gracia no son minutos ni segundos. La gracia de Dios es un tiempo en el que Dios puede aprovechar cualquier momento que la persona abre, aunque sea un poquito, su corazón, para que Dios pueda entrar en ella. Por eso la importancia de estar en un permanente modo kairos. Y como evangelizadores estamos llamados a eso, hermanos. Mostrarnos así para el mundo, para la iglesia, en modo kairos permanente, y no solo por temporadas, no solo cuando hay un retiro ser cristiano espiritual, no solo cuando voy el domingo a la Eucaristía ser un cristiano auténtico, no, sino todos los días de la semana, todos los meses del año. La gran misión de la misericordia ha de ser una constante en nuestra vida evangelizadora. Avanzamos, hermanos, para decir, este tiempo de gracia es para todos y para todas aquellas personas que se encontraron con Jesús o que se dejan encontrar por Él. Y que a partir de ese encuentro tuvieron una oportunidad diferente para vivir la vida en abundancia. Para comenzar desde aquí a vivir la vida que Jesús vino a traer y que nos dice que es abundante, que es una vida plena. Segundo aspecto que está en nuestro enunciado en el tema, la misericordia. La gran misión de la misericordia corre el riesgo de diluirse, de difuminarse en la búsqueda de contenidos que la describen. Porque hay que decirlo, la misericordia no es un tema. Podemos abordar libros, podemos gastar nuestra vista leyendo y buscando contenidos, sí, pero la misericordia es mucho más que definiciones. No es un tema, es una experiencia de vida. Es una experiencia que nos sale tarde que temprano en cada paso que vamos dando en nuestra existencia. Les comento de un documento del Papa Francisco que es esta carta apostólica que publicó, nos dio al término del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Un documento que vale la pena recapitular porque a veces dejamos los documentos del magisterio como temporales. Y no es así. El Espíritu sigue hablando a las iglesias, nos dice la palabra. Que el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu habla a las iglesias, a la iglesia. Y por lo tanto, en el magisterio que nos va dando la iglesia, nos actualiza esta voz del Espíritu para aplicar el mensaje único del Evangelio. La misericordia es la experiencia del amor en acción por parte de Dios. Y es la experiencia del cristiano como reflejo concreto del amor que antes ha experimentado de parte de Dios. El cristiano, el evangelizador, tiene que ser como un espejo que refleja la experiencia que ha vivido antes de parte de Dios misericordioso. La misericordia es la disposición del cristiano de ser Cristo para los demás, de ser Jesús que camina y que alcanza a otros que están en necesidades, principalmente de aquellos que están vulnerables, de aquellos que han caído en desgracia.
de aquellos que viven incluso situaciones de pobreza espiritual. Y nos encontramos nosotros de paso por su vida. La misericordia es una obra impostergable para hacer presente de forma palpable, tangible, la presencia del reino de Dios. ¿Cómo mostrar a los demás que Dios es Padre? Con actitudes de paternidad. Nos decían hace unos días en una de las ponencias, la misericordia es movimiento, pero desde dentro, desde las entrañas, para ser como el Padre Celestial y desvelar el misterio de su amor cuando viene el encuentro del pecador. Nos va a decir el Papa Francisco en este documento. Hermanos, la misericordia es el abrazo del perdón de Dios que produce vida eterna. ¿Quién de ustedes puede decir, yo no necesito hoy de un abrazo? Hoy que se habla mucho de la sana distancia, pero que yo digo es la distancia que no es sana, porque cuánto nos ha alejado esta sana distancia, que por situación sanitaria hemos tenido que hacer física y se ha vuelto una permanencia de lejanía hasta en las familias. Por eso la misericordia se puede concretizar en el abrazo, aunque sea un abrazo virtual, sí, pero no perder de vista que tarde que temprano ese abrazo se tiene que estrechar, se tiene que concretizar. La misericordia es el abrazo del perdón de Dios que produce vida eterna. ¿A quién te falta abrazar con ese abrazo? Para compartirle la vida que Dios te ha dado, que es vida eterna, vida plena, como ya decíamos, vida en Jesús. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos estar esperando ese abrazo del perdón? Hermanos, la misericordia tiene el rostro de la consolación. Miren qué imagen tan bella de Jesús abrazando, consolando. Ninguno es inmune al sufrimiento, dice el Papa Francisco. Ninguno es inmune al dolor, a la incomprensión. ¿Cuánto sufrimiento provoca la experiencia del abandono? Papa Francisco hace unos años en el mensaje de Cuaresma mencionó, por lo menos en este mensaje tan cortito, mencionó unas 13, 14 veces, contando las palabras, la palabra indiferencia. Y la indiferencia te lleva a la indolencia, o la indolencia te hace indiferente. Son primas hermanas esas expresiones. ¿Cuánto dolor provoca la incomprensión que te lleva a la indiferencia, a la indolencia? ¿Cuánto sufrimiento? Por eso estamos llamados a estar también en modo de misericordia. Y por último, en relación a este documento, con esta imagen, este es el tiempo de la misericordia. Es el tiempo. No porque sea cronos, no porque sea cronológico, no. Es porque es kairos, ya lo dijimos en la sección anterior. Este es el tiempo de la misericordia. Repítelo ahí sin abrir tu micrófono para decir, este es el tiempo de la misericordia. Y si tienes un reloj por ahí a la mano, te invito a que lo mires. Yo aquí tengo este de ferrocarrilero, decían, para decir, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en tu reloj? Y ustedes contestar mirando el reloj en su mano, donde lo tengan, este es el tiempo de la misericordia. Lo hacemos una vez más. Yo les pregunto, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en tu reloj? Y ustedes contestan con su micrófono cerrado, no importa, pero diciendo, este, Ángel, es el tiempo de la misericordia. Avanzamos en nuestro compartir de esta noche. La misericordia es un proyecto para ser como Dios. Nos metemos aquí en cosas que parecieran que son muy difíciles, pero no. El proyecto original de Dios es que seamos como Él. Pero atención, el ser humano desde el inicio quiso hacerlo. Ese fue el gran ofrecimiento que recibieron nuestros primeros padres. Adán y Eva, nos cuenta el libro del Génesis. Tuvieron esta propuesta como atractivo en aquel diálogo con la serpiente. Pero, ¿sabes? Este proyecto de ser como Dios, les decía, mira, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal.
Pero ¿qué pasó? Nuestros primeros padres creyeron en las palabras de la serpiente y se equivocaron. Por eso esta no es la propuesta en la que Dios interviene. No es así como vamos a llegar a ser como Dios. Por el contrario, Jesús nos hace esta misma invitación, esta misma propuesta. Y la propuesta de Jesús está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, que yo aquí lo tengo separado en mi Biblia, aunque ahí está transcrito, y dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Repito, porque es desde la palabra de Dios y no en el proyecto de Ángel, ni siquiera de la iglesia. La iglesia lo tiene, lo asume, porque es la invitación, es la propuesta de Jesús. Y dice en la palabra: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Atención, es la misma propuesta, sí, pero Jesús nos da la clave. ¿Y sabes cuál es la clave dada por Jesús? La misericordia. Jesús nos hace la propuesta, pero nos da la clave para no equivocarnos. Y la clave para ser como Dios es la misericordia. Avanzamos. La misericordia. Hay un capítulo que ya María de la Defensa nos hizo en la oración un poco. Aquí se los dejo y se los van a entregar completo. Ustedes lo conocen. Es el relato donde se habla del buen samaritano. El buen samaritano. ¿Cuál es el final de este relato? Un mandato de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Pero vamos a recordar un poquito esto, porque aunque lo sabemos, es aquí donde quiero recapitular la pregunta que a lo mejor hemos dado un solo sentido al respecto. Miren, desde la periferia tenemos dos personajes. Uno, un sacerdote. Otro, un levita, pero que se quedan en la periferia. ¿De quién podía esperar ayuda este hombre que había caído en manos de los salteadores, que lo habían dejado herido? ¿De quién? De aquellas personas que eran de su raza, de aquellas personas que representaban toda la estructura religiosa de Israel. Esos son estos dos personajes primeros. Un sacerdote, alguien que se dedica a las cosas de Dios, fíjense, como nosotros evangelizadores, que nos dedicamos a las cosas de Dios. Un levita, bueno, los levitas se dedicaban también al culto, a veces como cantores, a veces en la guardia del templo, estaban cerca de Dios, haciendo cosas para Dios. Pues ninguno de estos personajes fue capaz de auxiliarle. Pónganse por un momento en el pensamiento de este hombre caído en desgracia. Yo así lo hice. Y como pensando en voz alta por él, viendo aquel sacerdote y después aquel levita, pudo haber pensado: se me arregló la situación. Se me arregló el día. Gracias, Dios bendito, Padre mío, porque estás poniendo personas que me pueden ayudar. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que ninguna de estas dos personas respondió como él esperaba. Sigo pensando un poquito como persona malherida ve venir a un samaritano y entonces por el contrario dice: no, de este no puedo esperar nada. Nada, porque los judíos con los samaritanos no se veían. Al contrario, yo incluso llegué a pensar en algún momento en mi reflexión para decir: más bien me va a dar el tiro de gracia. Es un samaritano. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que ese samaritano llegó hasta él. Llegó hasta él. No anduvo por la periferia, fue al centro. Un samaritano de quien menos esperaba, porque ese samaritano se hizo prójimo. Oh, sorpresa para aquel desdichado, de quien nada esperaba el hombre caído en esta desgracia, es precisamente el que se aproxima, se hace prójimo de él. La misericordia es aproximación hacia el necesitado. Aquí voy cayendo a lo de la pregunta. El legista no sabe, bueno, sabe de la ley. Contestó bien. El primero de los mandamientos son dos: amar a Dios con todas las fuerzas
y amar al prójimo como a uno mismo. Contestó bien, sabía, pero no reconoce al prójimo y tiene que preguntarle a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí es donde Jesús cuenta este relato, pero atención, para formular la pregunta de manera adecuada. La misericordia es aproximación hacia el necesitado. Este samaritano lo hace de manera inmediata. Inmediata, no dijo, déjame ir a pedir permiso, a ver, mira, déjame, es que voy a ir a rezar el rosario y después de rezar el rosario vengo y te ayudo. No, la misericordia no tiene tiempo, es el tiempo que tienes tú en este encuentro para aproximarte al que necesita. Entonces lo hace de manera inmediata. Vendó sus heridas, dice el Evangelio, echando en ellas aceite y vino. Otro día podemos predicar ya de estos elementos, que es muy rica la palabra para poder sacar de cada uno de ellos un tema en particular. Segundo, lo hace de forma inmediata, no solo inmediata, no solo en el momento, lo hace también de forma inmediata. No solamente lo ayudó allí, sino que lo pone en su cabalgadura, nos cuenta San Lucas, lo llevó a la posada, lo llevó a un lugar donde pudo cuidar de él. Le invirtió tiempo, hermano. La misericordia es invertirle tiempo, y ahí sí, el tiempo del cronos, el tiempo para el necesitado. Y tercero, le ayuda, lo asiste con un alcance permanente, de una manera permanente. Atención, al día siguiente, dice el Evangelio, sacó 2 denarios y se los dio al posadero para que siguiera cuidando de él. Quiere decir que hacerse prójimo también es hacer prójimo a otros con el necesitado. Que otros sean prójimo, porque tú los motivas, porque tú los encauzas para ser prójimo. Y aquí voy con la pregunta. El legista conoce la ley, pero no reconoce al prójimo, y Jesús le va a formular la pregunta. La pregunta de Jesús no es, ¿quién es tu prójimo? El legista preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús no le contestó eso. Jesús le va a contestar con otra pregunta al final, cuando le dice, ¿quién de los 3 crees que fue prójimo de aquel que cayó en desgracia? Atención, hermanos, casi siempre hemos interpretado esta pregunta como diciendo, mi prójimo es el que me necesita. Sí, pero más bien, tú eres quien debe de ser prójimo del necesitado. Tú eres el que se puede aproximar, no él. Porque si lo dejamos en una voz pasiva, pues dice, pues nadie me salió al camino, nadie me salió al encuentro, pues entonces no tengo obligación, no tengo ningún deber al respecto. No, Jesús reformula la pregunta y dice, ¿quién crees que fue prójimo? Y aquí es donde yo quisiera insistir hacia nosotros como evangelizadores. ¿Para quién tú eres prójimo? Ya sabemos quién es mi prójimo, es mi esposa, son mis hijos, es el necesitado que me encuentro, sí, pero más allá, tú tienes que preguntarte a partir de hoy, ¿para quién estoy siendo yo prójimo? ¿Para quién me estoy aproximando como Jesús lo hacía? Atención, hermanos, con esa pregunta. Y la aplicación a este respecto, estamos llamados a la samaritanidad. La iglesia ha sido enviada por Jesús a vivir en modo permanente esta dimensión como ser samaritano, una iglesia samaritana. Y como Jesús envió a aquel legista, lo sigue repitiendo a ti y a mí. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo es el imperativo que Jesús da a quien ha preguntado por su prójimo. Ve y busca ser prójimo de aquellos que realmente están necesitando. No esperes que el necesitado venga a ti. Sé prójimo de aquellos que están en desgracia. Este mismo mandato Jesús lo hace de parte de Dios nuestro Padre para todos y cada uno de nosotros. Y atención, aquí está otro modo por lo de las redes sociales. En modo misericordia. En modo misericordia. Ya llevamos los dos. En modo permanente, kairos, y en un modo permanente, misericordiosos. Avanzamos. La emoción, hermanos, de compartir la palabra. Una gran misión. Una gran misión. Jesús llama, pero es para una misión.
Todo llamado lleva consigo una misión. Si no, la experiencia de Cristo no es completa. Cuando Pedro y Santiago y Juan fueron a la transfiguración con Jesús, se querían quedar allá. Jesús les dijo, no, bajemos también, bajemos. Porque estar con Jesús es también salir a encontrar a aquellos más pequeños, como lo va a decir Jesús. Jesús llama para estar con Él y para enviar a predicar. Sí, y este llamado por parte de Jesús es para permanecer en Él. Claro, pero ¿cómo permanecemos en Jesús? Permanecemos cuando hacemos lo que Jesús nos enseñó, cuando somos Jesús para otros, que sean los más pequeños, como lo dice Jesús en el juicio final. Lo que hicieron al más pequeño, a mí me lo hicieron. Estamos permaneciendo en Jesús, en la misión que Jesús comenzó y que confía en cada uno de nosotros. El gran testamento de Jesús, hermanos, es misionero. Vayan y hagan discípulos, sí. Y pudiéramos decir, vayan y sean misericordiosos. No solamente vayan y proclamen la buena nueva, sino vayan y proclamen la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Dios es Padre misericordioso. Es la misma misión de Cristo que encarna la misericordia y que trasciende el tiempo y el espacio hasta nosotros. Conclusión, hermanos. La gran misión va así como ascendente. No podemos aterrizar. Hay veces que decimos, vamos a aterrizar el tema. No, vamos a culminar esta presentación, pero siempre hacia arriba, en la proyección, siempre hacia adelante. Hoy tenemos el reto de hacer presente la misericordia del Padre. Ser Jesús para los demás. Y para nosotros se actualiza el mandato del Señor. Como aquel hombre de Gerasa, y que Jesús le dice, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Segundo, hermanos, no desaprovechemos este gran kairos de Dios, un tiempo favorable para vivir la gran misión de la misericordia. Tercero, desde nuestra propia experiencia con los carismas propios, lo que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros, asumamos este contexto del kairos de Dios con la gran misión de la misericordia. Quiero invitarte a que en un minutito que me queda, 2, podamos pedirle a Dios que nos ayude. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, toma la palabra como el compromiso de Dios hacia ti, pero también el compromiso tuyo hacia Dios. Y poder decir, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor. Con esta palabra que es como el signo de tu compromiso hacia mí. Esta es tu palabra, Señor, que nos habla de ti, pero que sobre todo eres tú hablándonos. Y en ella nos invitas a seguir un proyecto de misión, un proyecto que nos lleva al contexto de la gracia, del kairos. Padre, te pedimos que nos des la creatividad con la gracia de tu Espíritu Santo para ser hombres y mujeres que vivimos un kairos permanente para la iglesia y para la humanidad, para mi familia y para la sociedad. Que mi fe no se quede en lo privado, que sea pública, pero con este modo permanente de un kairos. Mi compromiso es asumir la misma misión, Padre, que le diste a Jesús, tu Hijo amado, hacer presente tu reino entre nosotros. Por eso queremos hacer un compromiso como evangelizadores querigmáticos para vivir un permanente estado de misericordia y no buscar, no esperar que el necesitado venga a mí, sino que yo pueda hacerme prójimo de aquel que necesita. Perdóname por entender la pregunta de Jesús solamente en una voz pasiva. ¿Quién es mi prójimo? ¿El que viene, el que necesita, el que me sale al encuentro? Sí. Pero sobre todo Jesús le dice a aquel hombre, ¿quién fue prójimo de aquel que cayó en desgracia? Y es la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿De quién estás siendo tu prójimo? Padre, gracias por la confianza que depositas
en cada uno de nosotros para ser agentes de veras de transformación, porque tú antes nos has transformado a nosotros. Dios Padre nos bendiga por Jesús, su Hijo amado, en su Santo Espíritu. Amén. Con la alegría de evangelizar, hermanos. Bien, Ángel. Nos has llevado al Señor, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues demos un aplauso a Ángel por habernos compartido. Creo que en el corazón se ha quedado la palabra